Regresamos con más informaciones. El gobierno evalúa la posibilidad de promover la instalación de plantas desalinizadoras en el país para así combatir la sequía. En principio, esta idea sería para producir agua solo para uso agrícola. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña Álvaro Videla, quien es académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos acá esta tarde. Gracias, Patricia, por la invitación. Me gustaría primero que partiéramos explicando cuál es el escenario actual respecto al tema de las plantas desalinizadoras, qué tanto se usan y qué tan elevado es el costo de recurrir a una alternativa como esta para enfrentar la sequía. Claro, mira, respecto de qué tanto se usan, la tecnología respecto que se utiliza en las plantas desalinizadoras, que se conoce de osmosis reversa, existe en los años 1950. Ya. Y en el mundo se producen más de 100 millones de metros cúbicos de agua desalinizada, de las cuales la mayor parte es mediante esta tecnología. En Chile existen del orden de unas 19 plantas desalinizadoras actualmente funcionando. Que las utiliza básicamente... Que las utiliza básicamente la industria minera. Ya. De esas 19, 12 fueron instaladas para proyectos mineros. Y de hecho el año pasado Escondida inauguró la planta desalinizadora más grande de Latinoamérica en su complejo industrial Coloso, que debe generar del orden de 3.000 litros por segundo de agua. Para aclarar ahí ese punto, en la actualidad la ley no obliga a que un nuevo proyecto minero tenga que usar sí o sí agua desalinizada. No, no hay obligación de que tengan que utilizar agua desalinizada. Es una solución que ha adoptado la industria en función de sus propias restricciones hídricas y del proceso de obtención de los permisos para explotación. ¿Sería una alternativa buena a explorar que se estableciera una obligación en ese sentido? Estoy pensando en las zonas del norte del país, donde hay una mayor escasez hídrica y por lo tanto el resto del país está enfrentando una sequía importante, pero es ahí donde se da una tensión mayor, siento yo, sobre el tema del agua. ¿Sería una alternativa viable que se estableciera esta obligación para los proyectos mineros? Yo no creo que sea conveniente presionar sobre una industria en particular. Creo que el Estado tiene que mirar el macro problema como un todo. En ese sentido, además quiero hacer ver que no es la industria minera la que más consume agua dentro de estos problemas y la gente siempre la asocia a la industria minera. La industria minera lo que ha hecho, y lo ha hecho muy bien, es adaptarse a un complejo escenario que preveyó, pero es la agricultura la que consume más agua. Si lo establecemos en porcentajes, ¿cuánto es la agricultura, consumo humano, mineras, forestales? Es probablemente en el norte. Tienes que dividir las regiones del país porque es súper distinto dependiendo de la estructura industrial, ¿no? Pero en el norte del país, 60% del agua que se consume es para uso agrícola y solo en torno al 20% es para la industria minera, quien preveyó este problema y tuvo la visión de instalar plantas desalinizadoras. ¿El menor uso es el del consumo humano? El menor uso es consumo humano. Ahora, lo que dicen el sector agrícola en su defensa es que ellos utilizan el agua de manera tal en que se va cumpliendo este ciclo natural y vuelve a la tierra en condiciones normales, a diferencia de lo que pasa en los procesos mineros, en que ahí hay elementos químicos y esa agua se termina contaminando. Bueno, eso es de amplio debate. La industria minera ha hecho enormes esfuerzos por mejorar la eficiencia en la utilización del agua. Ha reducido significativamente el uso de agua fresca, digamos, a través de la instalación de plantas desalinizadoras, pero también ha recuperado mucha más agua en su sistema, aún no siendo el mayor consumidor de agua. Ahora, la teoría que tú me propones de la industria agrícola está basada sobre el supuesto de que el ciclo se cumple, de que el agua se evapora y vuelve a llover. El problema es que en Chile tenemos una sequía desde el año 2008. Por lo tanto, el ciclo no se ha cumplido. Yo uso el agua para la agricultura, pero no vuelve. Entonces, hay que mirarlo con detención y tomar, ojalá, medidas que ayuden a aliviar la presión sobre todos los sectores, pero que sea una forma objetiva. Desde esa perspectiva, ¿qué te parece lo que se está planteando, que el Estado asuma un rol para promover el uso de este tipo de plantas y mirando ahí en una primera instancia un uso en el sector agrícola? A mí me parece súper buena medida que empecemos a tomar decisiones de Estado. Y hablo de Estado y no de gobiernos. El Estado está llamado a mirar estos problemas y tomar decisiones de largo plazo que beneficien a su población.
Y aquí hay un beneficio natural porque los costos de operación y de inversión en estas plantas de desalinización disminuyen significativamente cuando aumentamos el volumen. Si nosotros dejamos que el mercado solucione el problema por sí solo y que cada individuo solucione su problema, entonces cada individuo va a instalar una planta pequeña que va a tener un costo más alto y un costo inversional más alto y un costo operativo más alto. En términos prácticos va a ser menos eficiente el sistema al final. Pero si el Estado, el que nos coordina y nos permite encontrar una solución agrupada, entonces vamos a poder instalar una gran planta de desalinización de gran volumen, muy competitiva, que nos va a permitir tener una atenuación de esta crisis de una forma bien diseñada. Ahora, desde esa lógica, ¿cuál es el beneficio de una planta de este estilo? Y estoy pensando también si es que se puede utilizar, entiendo que ya hay experiencia y lugares donde se usa para el consumo humano. Por supuesto, estas plantas llegan, a ver, la desalinización lo que busca es retirar sales del agua, reduciendo el contenido desde 38.000 miligramos por litro a cerca de 500.000 miligramos por litro, que lo hace bebestible para consumo humano. Eso se alcanza en la mayoría de las plantas de desalinización, es un tema de consumo energético, digamos. Pasamos de un problema de agua, de disponibilidad de agua, a un problema de uso de energía para poder hacerlo. Claro, ahora quiero hacerte ver que hay países que han basado su desarrollo en los últimos años en este tipo de tecnología. Si tú vas a Israel, 80% del agua viene de este tipo de tecnología. ¿De consumo humano? También, si vas a Arabia Saudita, casi la totalidad del agua viene desde esta tecnología. Claro. Eso no es algo que no se produzca en el mundo. Lo pregunto porque recuerdo alguna vez haber reporteado este tema, la posibilidad de que se instalaran estas plantas para consumo humano, y claro, algunas personas decían, uno, que desconfiaban del sabor que iba a tener el agua derechamente, y dos decían, ¿por qué nosotros no se le debiera dar prioridad al consumo humano, al agua que todavía va quedando, ya sean fuentes subterráneas o superficiales, y que esa agua desalinizada vaya más bien a aquellos que no lo van a consumir, sino a estos sectores agrícolas o mineros? Claro. Sectores industriales. O forestales. O forestales, digamos. Ciertamente es posible. Yo no puedo hacer un juicio de si a la gente le gusta el agua con sin sal. Que es algo que de todas maneras hay que considerar, porque va a consumir eso todos los días. Pero el agua desalinizada de estas plantas puede tener un sabor bastante mejor, incluso que el agua que sale de los cerros, porque le sacamos el sodio. Yo he visto que la gente compra mucha agua sin sodio. Eso puede llegarse a lograr. Si se hace suficiente inversión y tratamiento del agua, puede incluso tratarse una parte del agua para hacerla de consumo humano, asegurándole así a la población el acceso al agua. Yo creo que lo más importante es que la gente tenga acceso al agua. Más allá si es con esta tecnología o con agua de deshielo, yo creo que la crisis que tenemos es una crisis real, es una crisis que se ha venido empeorando. Hay distintos indicadores que hablan de un avance de la desertificación y ya llegó el momento que realmente tomemos la discusión en serio. Y esa discusión en serio, o este tipo de medidas como lo de las plantas desalinizadoras, ¿debiese contemplarse y abordarse de una vez en la discusión que se está dando en el Congreso sobre el Código de Aguas, que al final es lo que fija las reglas del juego sobre el tema del agua? Yo creo que tiene que abordarse desde el punto de vista del Estado para poder poner los incentivos correctos y las cosas se hagan. Y creo que esta tecnología es una tecnología madura que puede solucionar una gran cantidad de los problemas que tenemos en el norte de Chile. ¿Qué tan elevado es el costo de una planta? Caro instalar una planta. La planta que instaló escondida en el sur de Antofagasta, que produce 3.000 litros por segundo, o sea, 3 metros cúbicos de agua por segundo, le debe haber costado unos 3.500 millones de dólares. Incide, me imagino, ahí también la distancia que tiene que recorrer desde el mar hasta el proyecto. Claro, ese es otro tema, porque eso eleva los costos de operación si tú tienes que transportar agua desde la costa hacia la parte alta de las montañas donde va a ser consumida. Entonces, ciudades como Antofagasta, como Copiapó, que están relativamente más cerca del mar, sería natural que tuviesen una alta disposición de agua vía esta tecnología. Que se utilice agua desalinizada en situaciones agrícolas, ¿puede tener algún impacto en esos cultivos?
Bueno, es posible si es que el contenido de sal es aún alto, pero como indiqué, es posible también con la misma tecnología llegar hasta contenidos de sal que son extremadamente bajos, como 500 miligramos por litro. ¿Y esa tecnología está también acá en Chile? Esa tecnología está instalada en Chile, ya fue operada en Chile y el conocimiento está como para hacerlo, digamos. O sea, yo lo veo viable. Que sea factible también en el corto plazo, porque en el fondo ahora estamos hablando de todos estos temas medioambientales, viene la COP25, eso también ha ayudado lo que ha pasado con el tema del invierno más seco del último tiempo. Pero una vez que pase tal vez toda esta discusión, ¿ve factible que efectivamente se quiera impulsar ideas de este estilo desde el Estado? Yo creo que el Estado responde a las necesidades de los ciudadanos. Y si los ciudadanos se manifiestan que esto es necesario, el Estado responde. Muy bien. Álvaro Videla, muchas gracias por habernos acompañado acá esta tarde para conversar sobre este tema. Muchas gracias por la invitación.